La película comienza contándonos que uno de cada 21 afroamericanos serán asesinados, la mayoría a manos de otro afroamericano. Todo inicia cuando estos niños se dirigen a la escuela y se encuentran con una escena donde alguien fue asesinado. Entre ellos está Trey, un niño muy inteligente y particular. Luego, cuando están en la escuela, mientras la maestra da su lección, este hace un chiste, por lo que la maestra lo invita a que él dé la clase. A Trey esto no lo intimida, por lo que pasa al frente y empieza a hablar acerca de que el origen de todos los hombres estaba en África y que todos eran africanos por naturaleza. Por eso uno de sus compañeros de clase dice que no es africano y lo comienza a molestar. Trey tiene un temperamento muy fuerte, por lo que después de discutir con su compañero, lo golpea y ambos se ponen a pelear. Por eso Trey es suspendido de la escuela. Mientras vemos a Trey de camino a casa, la maestra llama a la madre de este para informarle de lo que pasó, explicándole que Trey era muy inteligente, pero tenía graves problemas de actitud, por lo que le aconseja llevarlo a terapia. Además, la maestra le pregunta a la madre de Trey si era una persona con educación, insinuándole que por esto el niño tenía problemas, a lo que la madre indignada le dice que sí era una persona educada y que además estaba a punto de terminar sus estudios superiores. Incluso le dice a la maestra que Trey no volverá a esa escuela, ya que se iría a vivir con su padre, y luego le cuelga el teléfono. En ese momento Trey llega a casa y su madre, luego de regañarlo, le muestra una carta con un compromiso escrito por él mismo que decía que si este se metía en problemas o iniciaba alguna pelea, se iría a vivir con su padre. Después vemos cómo ella está llevando a Trey a casa de su padre y le explica que todo esto era por su bien. Además le dice que volverá por él una vez termine sus estudios. Aquí conocemos a Furious Styles, quien es el padre de Trey. Ese es un hombre correcto y trabajador que vive en un vecindario peligroso llamado Crenshaw en Los Ángeles. Cuando llegan al lugar, Trey se va a hablar con sus amigos Dogboy y Chris, mientras sus padres hablan en el auto acerca de la situación, y ella reconoce que Furious es la persona indicada para enseñarle a Trey a ser un hombre. Después se despide de su hijo y se va. Furious es un gran hombre y un padre considerado, pero al mismo tiempo sabe que su deber es criar bien a su hijo. Por eso le da la tarea de limpiar las hojas del jardín para inculcarle disciplina a Trey. Cuando ese termina de hacerlo, más tarde hablan acerca de las reglas que este tendrá que seguir mientras vive en la casa de su padre. Trey se muestra algo inconforme por todo eso, pero su padre le explica que aunque parezca duro con él, todo eso es por su bien. Además le dice que es afortunado de tener a alguien que lo eduque bien, no como sus amigos que ni siquiera tenían padres, y lo más probable es que terminarían en malos pasos. Luego de esto, ambos se van a dormir. Esa noche, mientras duermen, Furious escucha ruidos extraños debido a que un hombre había entrado a la casa a robar. Por eso toma su arma y dispara a través de la puerta, pero el tipo logra huir. Trey y Furious esperan afuera de la casa por casi una hora que llegue la policía, y mientras tanto, Trey le dice que ojalá hubiera acabado con el ladrón, pero Furious le dice que eso no habría contribuido en nada y que solo sería un hombre de color más asesinado en las calles. En ese momento llegan dos oficiales de policía a tomar el reporte. Uno de ellos es afroamericano y se muestra poco interesado en el caso. Además hace comentarios con odio en contra de su misma raza y trata de intimidar y provocar a Furious, pero este se mantiene tranquilo y después de eso los policías se van. Al día siguiente vemos como Trey va a la casa de Dogboy, su amigo, quien también tiene un hermano llamado Rick. La madre de los dos se llama Brenda y al parecer no quiere mucho a Dogboy y le dice que es un vago, que nunca logrará nada en la vida al igual que su padre. En ese momento Trey llega a la entrada y esta va a hablar con él y le pregunta acerca de su padre Furious, ya que estaba algo interesada en él. En ese momento salen Dogboy y Rick y se juntan con Trey. Este le pregunta a Ricky por qué siempre está jugando con un balón, a lo que este le dice que será profesional algún día. Mientras esto pasa, Trey ve llegar una niña llamada Brandy y le llama mucho la atención, y Dogboy y Ricky comienzan a pelearse en el jardín. Luego de esto, Dogboy les dice que vayan a ver a su amigo Chris, que no vive lejos de allí. Además le dice a Rick que no lleve el balón, pero este no le hace caso y lo lleva. Más adelante se encuentran con Chris y este los invita a ver un cadáver que aún no habían recogido en la calle, y todos van a verlo por curiosidad. Cuando llegan al lugar se encuentran con el cuerpo que ya huele muy mal. En ese momento llegan algunos jóvenes pandilleros y le dicen a Rick que les pase el balón, pero él sabe muy bien que si se los entrega no los volverá a ver. Aún así no tiene otra opción y se los da. Dogboy está muy molesto con Ricky porque le dijo que no trajera el balón con él y decide ir a pedir el balón de vuelta, por lo que uno de los tipos lo golpea y le dice que se vayan de allí. Dogboy se pone aún más molesto y dice que le gustaría poder acabar con todos esos tipos en ese momento. Mientras se van, Ricky mira a uno de los tipos con resignación. El tipo va a ver la cara del niño, decide lanzarle el balón de vuelta y todos se van del lugar. Más tarde ese día, Trey va a pescar con su padre y hablan acerca de las reglas para ser un buen hombre y cosas de la vida. En un momento Furious le dice que cualquiera puede hacer un hijo, pero que solamente un hombre de verdad puede ser padre. Además le cuenta acerca de las decisiones que tuvo que tomar en su juventud para alejarse del mal camino, y una de ellas fue ir a la guerra de Vietnam, pero le dice que no piense en ir al ejército, ya que no era un buen lugar para una persona de color. Cuando van de vuelta a la casa, los dos van disfrutando del momento mientras escuchan música, pero al llegar ven como la policía se estaba llevando presos a Dogboy y a Chris por haber estado robando. 7 años después hay una fiesta para recibir a Dogboy, que acaba de salir de la cárcel, y vemos a Ricky, quien ya tiene un hijo con su novia. Dogboy está jugando dominó con sus amigos Dookie y Monster. Además está Chris, su amigo de la infancia, quien quedó en silla de ruedas luego de ser baleado. En un momento llega a la fiesta Trey, quien ya es todo un hombre, estudia y trabaja en una tienda de ropa. Brenda lo recibe y le pide que aconseje a Dogboy para que deje los malos pasos. En la fiesta también está Brandy, quien ahora es la novia de Trey. Después vemos como Trey saluda a su amigo Dogboy y le da la bienvenida. Hablan por un rato y Dogboy le dice que esta vez tratará de no volver a la cárcel. Luego vemos
vemos como Brandy le reclama a Trey por no haberla llamado, pero este trata de hacerse el interesante y ella se va de la fiesta. De camino a casa, Trey se encuentra con esta niña en medio de la calle a punto de ser atropellada y la lleva con su madre, una adicta con serios problemas, y le recrimina por no cuidar a sus hijos. Cuando Trey llega a casa, le pide a su padre que le corte el cabello. En medio de todo esto, Furious le pregunta a este que si ya había estado con una mujer, a lo que Trey le dice que sí y le cuenta la historia de cuando lo hizo. Furious le pregunta que si había usado protección, pero Trey le dice que no lo hizo ya que la mujer le dijo que ella tomaba pastillas para no quedar embarazada. Al escuchar eso, Furious se molesta y lo regaña por no cuidarse y le dice que no debe confiarse de eso ya que podría contraer una enfermedad. Al día siguiente vemos como Ricky entra al auto de Trey para ir a estudiar, pero este está de muy mal humor. Ricky le pregunta qué le pasa y Trey le dice que estaba molesto porque le mintió a su padre acerca de no ser virgen y este lo regañó por esto. Rick se burla de este y le pregunta por qué no había estado con ninguna mujer, a lo que Trey le responde que simplemente tenía miedo de ser padre. Al escuchar esto, Ricky entiende ya que él ya tenía un hijo y toda la responsabilidad. Además, Trey le dice que su novia Brandy tampoco quería hacerlo con él ya que era católica y quería esperar hasta el matrimonio. Después vemos como Trey va a hablar con Brandy y ella está muy molesta por la actitud de este. Además, le recrimina por no haberla llamado en 5 días. Los dos siguen discutiendo acerca de que ella quiere esperar hasta el matrimonio y Trey le dice que no se preocupe por eso, ya que él será el hombre con el que se casará. Finalmente, luego de un rato, ambos se reconcilian. Después vemos como Trey está hablando por teléfono con Brandy y recibe una llamada de su madre, quien lo saluda y le pregunta por la propuesta de volver a vivir con ella, a lo que este le dice que prefiere seguir viviendo con Furious. Al escuchar esto, ella le pide hablar con su padre y le reclama por influir en la decisión de su hijo, pero Furious le dice que Trey ya es un hombre y puede tomar todas sus decisiones solo. Más tarde ese día vemos como Dogboy está en la sala de su casa con sus amigos y en un momento es llamado por su madre para decirle que se fueran, ya que un reclutador vendría a hablar con Ricky. Mientras esto pasa, los amigos de este hablan acerca de lo diferente que Brenda trata a Dogboy en comparación con Ricky y dicen que probablemente es porque son de distintos padres. Dogboy vuelve y les dice que se tienen que ir. Todos se van para la entrada de la casa y en ese momento un auto sospechoso se acerca a esta, pero resulta que es el reclutador que vino a ver y hablar con Ricky. El hombre entra a la casa y luego de presentarse se sienta a contarle a Ricky acerca de la posibilidad de ir a la universidad a estudiar alguna carrera mientras jugaba fútbol. Ricky le dice que le gustaría estudiar negocios al igual que su amigo Trey, además que le gustaban las computadoras. Al escuchar esto, el reclutador le dice que para poder lograr ingresar a la universidad debía presentar un examen en el cual tenía que sacar un puntaje por encima de 700. Ricky queda algo pensativo y luego de esto el reclutador se va. Tiempo después vemos como los jóvenes toman el examen y Ricky se ve algo preocupado y distraído. Luego van a visitar al padre de Trey a su trabajo, donde este le cuenta a Ricky que su función es guiar a las personas financieramente. Además, los invita a un vecindario para enseñarles algo. Este los lleva hasta Compton, uno de los barrios más peligrosos de Los Ángeles. Furious les muestra un cartel donde se invitaba a los habitantes a vender sus casas por poco dinero. Él les dice que no debería ser de esa manera, ya que solamente se querían aprovechar de las personas de color para hacer dinero con sus casas. Mientras Furious habla, las personas de alrededor se acercan a escucharlo y este les aconseja que deben proteger sus bienes y conservar la comunidad tal y como está. En ese momento, un anciano le echa la culpa a los jóvenes pandilleros y dealers del lugar de devaluar sus casas, a lo que Furious le dice que también era culpa de las autoridades que permitían que el producto llegara al país y que en este aspecto no era totalmente culpa de las personas afroamericanas, ya que estas no estaban en el poder, y continúa dando una especie de sermón aconsejando a los jóvenes de dejar el mal camino. Después de eso, Trey y Ricky se van del lugar pensando en todo lo que había dicho Furious y luego se dirigen a Crenshaw, donde se encontraba Dogboy. Dogboy está en el lugar hablando con sus amigos acerca de religión y otras cosas. Mientras lo hacen, Ricky y Trey llegan también al lugar y les cuenta que habían estado en Compton recibiendo consejos de Furious, pero en ese momento aparece una pandilla comandada por un tipo llamado Ferris, quien al pasar por el lado de ellos empuja intencionalmente a Ricky y sigue de largo. Ricky, molesto, le recrimina a Ferris por haberlo empujado y parece que se va a iniciar una pelea, pero es allí cuando Dogboy aparece y sale en defensa de su hermano mientras muestra su arma a los otros tipos, quienes al ver el arma se retiran del lugar. Dogboy vuelve a su auto y cuando parece que todo había pasado, se escuchan disparos que provienen del arma de Ferris, que hace disparos al aire para asustarlos a todos. Al ver eso, todo el mundo sale disparado del lugar. Trey y Ricky se van en el auto y mientras van camino a casa, Trey le dice a Rick que estaba cansado de toda la violencia y que quería irse de Los Ángeles, y precisamente en ese momento son detenidos por la policía. Al detener el auto nos damos cuenta que estos policías son los mismos que fueron a la casa de Trey 7 años antes cuando un intruso se metió a su casa, y mientras los registran, el policía de color amenaza a Trey con un arma mientras le dice que odia a las personas como él y que decidió ser policía solo para poder acabar con todas las basuras como Trey. Es ahí cuando los policías reciben una llamada para atender otra situación y se van del lugar, mientras Trey se queda asustado y con lágrimas en sus ojos por lo sucedido. Después de todo lo que le había pasado, Trey va a la casa de su novia Brandy y se derrumba ante ella por todo lo que había sucedido y lo cansado que estaba de la situación. Ella lo comprende y luego de eso finalmente los dos pasan la noche juntos. Al día siguiente vemos como Furious se encuentra con la madre de Trey para hablar sobre él y esta le reclama ya que se enteró que Trey piensa en irse a vivir con su novio una vez vaya a la universidad y le exige a Furious que lo haga cambiar de opinión, a lo que este le dice que Trey toma sus propias decisiones y que ya está muy grande para decirle qué tiene que hacer. Siguen hablando por un tiempo y finalmente
finalmente ella le dice a Furious que ella también tiene derecho a hacer su rol como madre, y luego de intercambiar palabras por un buen rato, ambos entienden el punto del otro. Mientras tanto vemos como Dogboy y sus amigos están al frente de su casa hablando y llega Trey a saludarlos. Dogboy le dice que lo vio saliendo de la casa de Brandy en la madrugada y le aconseja que es mejor que no vaya a dejarla embarazada, ya que se buscará una responsabilidad innecesaria al igual que su hermano Ricky. En un momento en la esquina aparece el carro rojo de Ferris, el tipo con el que habían tenido el problema la noche anterior, y Dogboy al ver esto se pone alerta y les hace señas desde su casa. La situación es tensa, pero finalmente el auto da la vuelta y se va. Mientras todo esto pasa, Ricky está viendo televisión y su novia le pide el favor de ir a comprar una leche. Él no le presta mucha atención y luego de ver un comercial de reclutamiento del ejército, su madre le dice que es mejor que vaya a comprar aquello. Cuando Rick sale de la casa le dice a Dogboy que vaya a comprar la leche, pero este le dice que a él no le habían dicho que fuera y que se encargara de sus asuntos. Y luego de intercambiar palabras, Dogboy empuja a Ricky y ambos terminan peleando en el suelo. Al ver esto, Brenda sale a separarlos y le da una cachetada a Dogboy para alejarlo de Rick. Dogboy le reclama a su madre por haberlo golpeado a él y Ricky se va molesto a comprar la leche en compañía de Trey. Mientras los dos se van del lugar, Brenda recoge el correo donde llegó el resultado del examen de Ricky. Después de todo eso vemos como Ricky y Trey hablan acerca del futuro y Ricky le dice a Trey que piensa en irse para el ejército ya que no cree que puede ingresar a la universidad debido a que debe hacerse cargo de su novia y su hijo y además no quiere terminar siendo un vago como su hermano. Al escuchar esto, Trey le dice que estaría cometiendo un error al irse al ejército y le cuenta lo que su padre le dijo, que el ejército no es un lugar para un hombre de color. Además le dice que si se enlista nunca logrará nada en la vida y terminará siendo un esclavo del gobierno. Luego de esta charla los dos van a la tienda y cuando salen de allí, Rick está raspando la lotería y dice que si la ganara todos sus problemas se arreglarían. Pero justo en ese momento Trey ve el auto donde están Ferris y los tipos del problema del día anterior, por lo que salen corriendo entre las casas para salvar sus vidas. Cuando llegan a un callejón todo parece haber pasado y a Ricky se le ocurre la idea de separarse. A Trey no le gusta esa idea, pero Ricky le dice que los tipos solo los querían asustar y cada uno toma su propio camino. Al mismo tiempo Dogboy ve pasar el auto rojo de Ferris por segunda vez y se da cuenta de que su hermano Ricky puede estar en peligro, por lo que toma su arma y sale en el auto en busca de Ricky. Mientras se separan, Ricky sigue jugando la lotería distraído y a Trey le da por mirar hacia atrás. Es ahí cuando aparece el auto de Ferris con uno de sus hombres apuntando con un arma por la ventana. Trey le grita a Ricky y ese al ver a los tipos sale corriendo, pero comienzan los disparos que alcanzan a Ricky por la espalda y este muere. Trey quiere ayudarlo y grita por ayuda, pero ya es demasiado tarde. Es ahí cuando llega Dogboy y ve a su hermano ya sin vida en las manos de Trey. Después de esto deciden llevar el cuerpo sin vida de Ricky a su casa, donde su novia se espanta al ver lo que había pasado, al igual que su madre, quien no cree lo que está pasando y culpa a Dogboy por todo, mientras este trata de explicarle lo que pasó. Trey está muy afectado por todo y por eso sale de la casa de Dogboy y le dice que se encuentren en 5 minutos. Este se dirige cegado a su casa con ganas de buscar venganza, mientras su novia trata de calmarlo, pero este le dice que es mejor que se vaya. El padre de Trey la calma y entra a su casa para ver qué había pasado con su hijo. Aquí vemos como Trey toma el arma de su padre y se dispone a salir, pero antes de que lo haga, Furious lo encara y le dice que no es una mala persona y que no quería que terminara en malos pasos como Dogboy o en una silla de ruedas como el pequeño Chris. Trey está muy abrumado por todo, pero finalmente le entrega el arma a Furious y se pone a llorar por la muerte de su amigo. Furious le dice que vaya a cambiarse en su habitación. En ese momento llega Brandy a ver cómo está Trey, pero cuando llega a su habitación ve cómo ese se escapa por la ventana para irse en el auto con Dogboy y los demás a buscar venganza. Al ver eso, Furious y Brandy quedan muy preocupados. Ya de noche vemos cómo van todos en el auto en busca de los tipos que asesinaron a Ricky, y luego de que Monster termine de preparar las armas con las que acabarán con estos tipos, Trey les pide que lo dejen bajar del auto. Dogboy lo mira y finalmente lo deja bajar. Trey llega a casa arrepentido de lo que había pasado y se encuentra con Furious, quien lo mira con decepción y se encierra en su habitación. Trey también se va a su cuarto y se acuesta en su cama desolado. Al mismo tiempo vemos como Brenda, la madre de Ricky, revisa el correo y se da cuenta de que este había pasado el examen con 710 puntos. Mientras tanto, Dogboy y sus amigos siguen buscando a los otros tipos, pero no los ven por ningún lado, por lo que deciden ir a comer algo para continuar con la búsqueda. Con la casualidad de que llegando al lugar ven a Ferris con los tipos comiendo allí, así que inmediatamente se van en contra de ellos. Ferris y sus hombres se percatan de la situación y salen a correr, pero Monster dispara contra ellos y los derriba. Aunque sus amigos le dicen que se vayan de la escena rápido, Dogboy decide bajarse del auto y verificar que el trabajo estaba bien hecho, y se encuentra con Ferris, quien estaba muy herido y le dice que no fue él quien le disparó a Ricky, y luego de que lo insulte, Dogboy le dispara en 2 ocasiones y acaba con este para después irse del lugar. Al día siguiente vemos como Trey está enfrente de su casa y llega Dogboy a hablar con él y le dice que lo entiende por haberse bajado del auto la noche anterior. Además le dice que a nadie le importa lo que pasaba en el vecindario y que la violencia nunca terminaría. Además, luego de hacerle entender que habían acabado con Ferris y su gente, le dice que lo más seguro es que vendrían por él después. Finalmente Dogboy le dice que ya no tiene hermano ni tampoco madre, ya que ella no lo perdonaría por lo que había pasado. Pero antes de irse, Trey le dice que aún tiene un hermano, se abrazan y luego se va. Al final nos enteramos que al día siguiente fue el funeral de Ricky y que 2 semanas después Dogboy fue asesinado. Por su parte, Trey se fue a estudiar a la universidad junto con su novia Brandy.